¿Y por dónde se parte? ¿Cuál dirías tú que es el principio? Mire, yo cuando he aplicado mi libro en diferentes intervenciones escuchando, Mm, eh, yo vengo de lo que es el campo de la comunicación y antes hice mucha auditoría de comunicación, mucha. mm, Y mezclaba la auditoría de comunicación con todo lo que escuchaba a nivel de liderazgo, cultura, identidad, todo eso, todo cualitativo, y después con diseños de modelaje para generar espacios de cuidado organizacional, entendiendo que el ser está en el centro y el resto son espacios de cuidado y blindaje. mm. Entonces, con las matrices que yo tengo, yo voy evaluando todo, cómo está la capacitación, cómo está esto, cómo está esto, cómo está esto, y por otro lado también cómo está el espacio de relacionamiento. Entonces yo diría que mi eje central parto con una escucha activa, potente, súper sistematizada, con entrevistas semiestructuradas, focus de todo, y después de eso viene un diagnóstico en donde coloco el modelo MAR al medio de la mesa Ujú. y lo adecuo a la cultura, al negocio, a la exigencia y a la realidad de esa organización. Entonces, por lo general, yo te diría que lo que más hago es artesanía. O sea, Mm. cada organización parto de cero y lo que tengo lo pongo, pero a la vez lo adecuo a lo que se está requiriendo para poder transformar y cuidar. O sea, por lo que dices tú, la persona está al centro, ese es el eje. Siempre. Yo te Mm, diría que mi centro en todo este tema, porque yo siempre les digo a la empresa, mira, otros cuidan el negocio, otros cuidan la tecnología, otros cuidan, no sé, todo. Ya está claro que las empresas tienen seguro, todo muy cuidado. Pero cuidar, ojo, pero yo no estoy hablando de un cuidado táctico. Ah, no me mm. interesa el cuidado táctico, no me interesa lo transaccional. Mi tema es cómo hago yo para que ese ser humano tenga la mejor de las posibilidades para desarrollarse en forma sana dentro de su organización. Porque no es normal que cuando la gente jubila, literalmente empieza a despertar de un sueño espantoso que tuvo en su experiencia laboral. Entonces, yo te diría que me resisto un poco a eso, por eso que la resiliencia organizacional conecta con una vida laboral digna y significativa, que valga la pena. Y estaría el link entonces con la felicidad en el trabajo, ¿no? Absolutamente, Mm, absolutamente. O sea, bueno, yo siempre lo cuento, yo vengo de un pensamiento más crítico y para mí la felicidad era un tema raro, extraño, hasta que conocí a un querido amigo que se llama Rodrigo Rojas y cuando escuché un discurso totalmente diferente, muy racional, estructurado y efectivo, yo te diría que me empezó a mover la aguja. Y empecé a entender también que la felicidad al final del día yo diría que el objeto del deseo de todos. Toda la gente lo único que quiere es tener vidas que valgan la pena y entendiendo la felicidad como un espacio de bienestar subjetivo, como uno quiere entenderlo. Entonces estamos a un centímetro. Es más, yo siento que el elemento central siempre es el mismo, que es el ser humano y su bienestar. Entonces, desde ese lugar, yo siento que son como compañeros de ruta que nos vamos encontrando mm. y que cada uno con una música diferente, pero al final del día el ejercicio es el mismo, que es bailar. Mm. Entonces, yo siento que la felicidad, por supuesto, es un elemento que eh, es absolutamente central, pero a la vez también es un elemento que hay que transformar en cultura, porque esto hay que educarlo. O sea, yo siento que yo me eduqué en felicidad para poder entenderla en el trabajo. Entonces, me imagino que hay mucha resistencia interna, lo mismo que con la resiliencia, porque por lo general las organizaciones, cuando te dicen, bueno, pero ¿por qué hay que cuidar tanto a la gente? Si yo necesito a esta gente, yo le pago, esto es la cosa transaccional con ellos, ¿por qué tengo que cuidarlo? Entonces, acá hay una transformación cultural que no es menor, más en países como los nuestros, que son subdesarrollados, que estamos saliendo de la pobreza, que venimos con una pandemia encima, con tensiones políticas, estamos en el estrés y en la carencia. Entonces, desde ese lugar, creo que son temas que hay que ir instalando poco a poco y que se van valorando a la medida que se conocen. Así de simple. Oye, Fernando, yo entendiendo que ya los estudios lo demuestran, que la felicidad, las personas felices en el trabajo son 300% más innovadoras, que son más del 30% más productivas, que tienen una mejor atención al cliente, que disminuyen su ausentismo.
etcétera, etcétera, una serie de indicadores Baja la que ya están, rotación, todo, baja la sí. rotación, baja el accidente, entendiendo que hay tanta estadística hoy día que demuestra que las personas felices tienen un mejor desempeño también. ¿Por qué crees tú que todavía hay una cierta, y que está conectado, ¿verdad? Con la resiliencia, ¿por qué todavía crees tú que existe esta resistencia? A hablar de felicidad, a gestionar Mira, la felicidad, a medir la felicidad. mira, yo te lo respondo con una pregunta también, que creo que en algún momento yo la he comentado y la he comentado harto, que fue una conversación que tuve hace años atrás con Freddy Kaufman, un autor Mm, muy exitoso, muy conocido. Entonces un día lo llamo y le digo, Freddy, te quiero preguntar sobre tu último libro, La empresa consciente. ¿Cuál es la pregunta que nadie te ha hecho? Entonces el tipo se ríe y me dice, bueno, la pregunta que nadie me hace es, ¿cuál es la trampa? Se me quedó esperando. Ya, ¿cuál es la trampa qué? Entonces el tipo me dice, bueno, ¿cuál es la trampa? Que si yo soy hipertenso como sal, que si soy diabético como azúcar, que si tengo sobrepeso, tengo problemas cardio, o sea, ¿cuál es el autosabotaje que me hago? Donde todos sabemos la respuesta, pero no logramos alcanzar un buen resultado. Es decir, ¿por qué no hacemos tantos autosabotajes? ¿Por qué vamos al barranco? Sabemos que vamos al barranco y no damos un giro. ¿Por qué caemos al precipicio? Entonces, yo creo que hay un tema ahí, y te lo digo yo, que tengo temas de hipertensión, pero me gusta comer con sal. mm, ¿Entiende? Entonces hay un cortoplacismo que hace que me seduzca y que obviamente sé que hay un daño a mediano plazo, pero parece que estoy en el cortoplacismo, en el placer de ese momento. Entonces yo creo que hay un autosabotaje cultural que tenemos, que es tremendo, y que viene con una contradicción axiológica también de al final cuál es la ética con la que trabajamos. O sea, si yo sé, porque es lugar común de que el liderazgo es fundamental en el mundo de la empresa, pero los líderes latinos son bastante promedio, tirados para abajo. O que es fundamental la comunicación, pero la comunicación por lo general es bastante pobre dentro de la empresa. Entonces, ¿qué pasa con nuestros propios factores críticos de éxito, que son todos estos que estamos hablando, y que no los cumplimos? ¿Por qué nos cuesta tanto sostenerlo? Yo diría, ¿cuál es la contradicción que hace que nosotros literalmente siempre estemos al debe en esto? Y yo creo que pienso que esa es la gran contradicción de todo esto. O sea, todo lo que tú dices sobre el bienestar y la felicidad es así, los números están. Hace 20 años yo me acuerdo que un gerente había que explicarle, no sé, casi con un dibujo, qué era todo esto, porque parecía como un chino mandarín, o sea, como que no lo entendía. Y hoy día ya hay estadística y con todos los estudios vi por haber, pero todavía las organizaciones son resistentes. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es el rol del trabajo en nuestras vidas? Porque yo creo que es el tema fondo. Entonces, si las empresas creen que el trabajo es solo para pagar un sueldo mensual, chao, por supuesto que vamos a seguir con estos números, con estos dramas laborales, porque al final hay gente que, por ejemplo, las tasas de licencias médicas por enfermedades mentales en Chile son brutales. son Entonces el brutales. punto es, bueno, ¿cuál es la trampa? Exactamente. ¿Tú crees que con la pandemia habrá cambiado algo esto? ¿Que nos habrá abierto un poco los ojos? Porque lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, con los estudios que hacemos con nuestros clientes, que las empresas que han tenido mejores indicadores, donde los trabajadores están más contentos, están más comprometidos, salieron mucho mejor o enfrentaron mucho mejor esta crisis que nadie se esperaba y que duró mucho más de lo que pensábamos también, que bueno, todavía no termina para muchos, ¿verdad? Todavía la estamos viviendo, pero lo que vimos fue eso, que empresas con buenos indicadores, que se preocupan de sus personas, donde está en el centro, ¿verdad? La estrategia, las personas, los trabajadores, han tenido mucho mejores resultados que aquellas que no. Entonces, ¿cómo ves tú que si realmente la pandemia haya generado algún impacto como para ir cambiando esta situación y salir de esta trampa que estamos hablando? A ver, mira, en la época de la pandemia, mi libro Resiliencia Organizacional se puso muy de moda. Entonces, Mm, estuve muy dando muchos talleres y charlas y me di cuenta que las organizaciones que llegaban a la charla mal, que llegaban gateando con problemas internos tremendos,
con liderazgos que eran impresentables, con culturas agobiadas, eran organizaciones que nunca habían cuidado a la gente. Y las organizaciones que llegaban a conversaciones más o menos coherentes, conversaciones donde había entusiasmo, donde había cariño, donde había respeto, donde había alta participación, eran organizaciones que llevaban un buen rato trabajando una forma de relacionamiento donde el cuidado era un tema. Entonces, una vez un banco colombiano, estoy dentro de todo este contexto, tenía un grupo de líderes con los que estaba haciendo el coaching en la época de pandemia. Entonces los tipos me decían, no, que la gente en realidad está muy rara, no entendemos. Imagínate, en pandemia, no entendemos, eso me decían todos. Entonces en un minuto dije, ya, toda esta gente me dice que no entiende a su equipo. Entonces le dije, oye, hagamos un acercamiento, pregúntale a tu equipo. Yo le dije a cada uno, ¿cómo está y qué necesitas? 2 preguntas, te sale barato, le dije, no cuesta nada, y en el fondo es por olfatear dónde estamos parados. Después, entonces fue tarea, todos tuvieron que hacerlo, y por supuesto los resultados fueron insólitos, pues se dieron cuenta dónde estaban parados, quién necesitaba su gente y todo eso. Entonces, ¿para dónde voy? Yo creo que las organizaciones vivieron la coyuntura, algunas trataron de zafar en la contradicción de que nunca habían hecho nada, tal vez algunas simularon de que iban a hacer algo que le importaba a la gente, no sé si en el tiempo lo sostuvieron. Yo creo que hubo empresas, no creo que la mayoría, para nada, que sí generaron un punto de inflexión, porque se dieron cuenta de la diferencia. Yo creo que la pandemia para lo único que puede haber servido, tal vez, es para humanizarnos un poco más. Pero también me conecto con un líder de una empresa que se llama Liderman, que es una empresa peruana de seguridad con Jorge Calvo. Y Jorge Calvo, que es el líder, siempre cuando habla de su empresa dice que él es un guardián de la cultura. Entonces, una cosa es el punto de inflexión, el dolor, algo nos pasa que genera adversidad, tensión, estrés, y la forma de despegar es trabajar a nivel táctico transaccional, como para salir adelante, cumplir las metas y sobrevivir, o lo otro es articular, como decimos los ontológicos, un quiebre y decir, vamos a resignificar esta cuestión y vamos a diseñar un presente y un futuro distinto. Jorge Calvo, y porque en un trabajo que hice tengo entrevistas de él y todo, Jorge Calvo siempre dice que al final los líderes tienen que ser los guardianes de la cultura. Y el líder tiene que comunicar muy bien y tiene que educar muy bien para siempre estar blindando la cultura. Entonces, una organización que blinda su cultura en forma permanente es una organización que tiene una conducta coherente en el tiempo. Entonces yo creo que hubo empresas, no creo que la mayoría, yo creo que no, porque esto es de menos a más, que sí entendieron que tenían que trabajar la cultura continuamente y tenía que ser conductual esto. Es decir, toda la declaración tenía que ser coherente con el trabajo en terreno. Pero yo siento que esto es una transformación cultural, Pamela, las transformaciones culturales se dice que duran una generación, una década. Esta cuestión es lenta. Yo creo que el otro fue una coyuntura, tal vez mostró la debacle, la pobreza y la carencia, yo diría, de organizaciones honestamente comprometidas con su gente. Y tal vez de a poco viene una tendencia a futuro. Espero.